Ya, entonces, a ver, vamos a compartir pantalla. No sé si se ve algo. Sí se ve. Perfecto. Ya, entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio, que sería, bueno, realizar un programa, ¿cierto? Que define un vector de 10 números enteros, luego que se inicializan los valores del 1 al 10, o sea que se vayan agregando obviamente el mismo vector, y luego que muestre en pantalla eh, cada elemento que tenga el vector, junto con el que sería su cuadrado, ¿cierto? Y después su cubo, ¿ya? Ya. Entonces, lo primero, como cualquier programa ese, es agregar la librería, que sería el hashtag include, o gato, no sé. Y luego acá las flechitas y va siempre stdio.h. ¿Por qué va stdio? No sé si Mati lo explicó, pero stdio viene de Standard Input Output. Sería como entradas y salidas estándar, ¿ya? Sería todo lo de cuando tú ingresas o te imprime, ¿cierto?, en pantalla el programa. Eso sería como lo que hace la librería. Bueno, luego así que empezar, ¿cierto? Una función, int main, que sería la función principal, vacía, porque no recibe nada. Y ya, pues la estructura del programa, ahora analizar un poco el problema. Dice que hay que crear un vector, ya, llamado vector números. Y los números van a ser enteros, así que sería una variable de tipo entera. Entonces va a llamar vector guión bajo números. Y dice que va a ser un vector de 10 números enteros. Así que vamos a definir un vector, ¿cierto? Con 10 espacios. Ya, entonces lo primero que nos dice es que hay que analizar cada uno de los valores del 1 al 10. Esto lo podríamos hacer con lo que sería un for, porque hay que ir entrando en cada uno de los espacios de memoria que viene siendo el vector. Si nos vamos por un for, esto sería int i igual a 0, sería nuestro contador, que va desde lo que sería con i, mientras que i sea menor a 10. Mientras pase eso, y va a ir sumando 1. Eso es el i más más. Seguramente ya se lo pasaron. Pero en caso de que no, eso significa que va aumentando un contador cada vez. Mientras que i sea menor a 10, y va aumentando en 1. Y aquí inicializamos lo que sería el i, que sería igual a 0, ¿cierto? Luego la siguiente iteración es 1, 2, y así. Va a llegar probablemente hasta el, o sea, no probablemente, va a llegar hasta el 9. Y luego cuando sea 10 va a salir de lo que es esta función. Entonces, lo que tenemos es que vector y en bajo números, en este caso vamos a llamar el espacio de memoria 0. ¿Por qué? Porque los vectores, como dijimos, se componen, en este caso es un vector de 10 espacios. Cada espacio se cuenta desde el 0 en adelante, entonces tendríamos del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, y ahí tendríamos los 10 elementos del vector. Entonces, este vector 0 queremos que sea del 1, tiene que ir contando del 1 al 10. O sea, el primer elemento tiene que ser el 1, el siguiente del vector tiene que ser el 2, y así hasta llegar al 10. Como estamos con el contador i igual a 0, podríamos aprovecharlo y poner que fuera i más 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, primera iteración sería con i igual a 0, ¿cierto? El vector y en bajo números, elemento 0, va a ser igual a i más 1, que sería 0 más 1, o sea, 1. Y así nuestro primer elemento sería 1. Luego, si vemos a la siguiente iteración, es el tema. Acá no tiene que ser 0, sino que sería i. ¿Ya? Porque la siguiente iteración sería 1, entonces el elemento ya 1 sería 2 y así en adelante. Y así es como completamos lo que sería el vector, ¿cierto? Con los números enteros. Ahora, lo otro que nos pide el programa es mostrar en pantalla cada elemento del vector junto con su cuadrado y su cubo. Entonces podríamos aprovechar la misma iteración para que cada vez que haga la iteración muestre por pantalla lo que sería el valor, ¿cierto? Su cuadrado y su cubo. Entonces, para esto usamos un printf, ¿ya?
aquí para darle como ya un toque más, más ordenado, para que sea más bonito visualmente, le vamos a poner, no sé, a ver, el valor. A ver, ¿cómo le ponemos? El número, vamos a ver el número. Se compone por un número. El número es dos puntos, un espacio, eh, porcentaje de. ¿Por qué porcentaje de? Bueno, en este caso es un número entero, ¿ya? Coma, y acá va lo que viene a representar el porcentaje de. En este caso, el porcentaje de sería nuestro em, valor que hay dentro del vector. Vector, bien bajo, números, y. Entonces cada vez va a ir mostrando, ¿cierto?, el valor que hay en ese espacio. Luego, podríamos aprovechar el mismo printf, poner el cuadrado del número es, dos puntos, igual a un porcentaje de, porque va a seguir siendo entero, coma, y aquí podemos ponerle vector en bajo números y multiplicado por sí mismo, para sacar el cuadrado. Ya, no olvidar el punto y coma, suele pasar. Y para ¿cómo se llama esto? Para lo que sería el cubo, lo mismo. El cubo del número es dos puntos por el porcentaje de, coma, vector, voy a aprovechar de arriba. Vector, y ahí estaría multiplicado por sí mismo tres veces. Por cierto, debe haber alguna función que tú puedas llegar y poner como el cubo de tal número y te lo diga, pero va a ser que incluir otra librería, la verdad. Sí. Sí, sí. No estoy seguro si estará dentro de la misma math.h, que igual se usa hartas veces, pero de momento lo vamos a hacer así, como lo más eh, Más clásico. simple posible, claro. Igual si voy muy rápido, avísame nomás. No, no, sí, vais bien. Ya, ve. Entonces, el cubo, el número, ¿cierto? Ya, entonces tenemos para imprimir el número, luego el cuadrado y luego el cubo. ¿Cuál es el problema de esto? Que nos va a salir todo de lado, ¿ya? Así que lo que hay que implementar es un salto de línea, que se escribirá como el backslash n, ¿ya? No sé si también se los pasaron. Ah, sí, sí. Sí, es un clásico. Si no, te Sí, sale lo, todo de sí. lado, es horrible. Backslash n, acá un backslash n, y el último le voy a poner doble backslash n para que no se junte con el siguiente. Porque esto se va a imprimir los tres y después quiero que haga un salto completo para imprimirme el del siguiente número. Entonces, en teoría, ahí debería estar. Ah, nos falta la última cosa así. Como está el int main, ¿cierto? La función principal, es eso, es una función. Entonces nos falta lo que devuelve. En este caso, return 0, que es lo que se tiene por convención, para que no estrella nada en el fondo. Entonces vamos a compilar, a ver si tengo algún error. Y ahí se ve. El número es 1, el cuadrado es el número 1, el cubo es 1. El número es 2, el cuadrado es 4, el cubo es 8. Y así, con el 3, 7, 8, 9 y hasta el 10, que era lo que esperábamos. Así que ese programa, todo bien. Ya, vamos ahora al ejercicio 2. Vamos a copiar esto. No se adelanten. Ajá. En todo caso, igual quiero tratar de subirles todos los ejercicios hechos después para que los puedan revisar o algo. Ya. El ejercicio 2 dice, crea un vector, ¿cierto?, de 5 elementos de cadena caracteres. No sé si ya trabajaron con lo que serían caracteres. Sí, también. Ah, Pero son perfecto. del tipo char, ¿o no? Sí, del tipo char y entre comillas se usa el string, es que como que no está string, pero para hacer ciertas impresiones igual se necesita conocer un poco de lo que es string. Eso igual son cosas que uno va
va como aprovechando un poco del tiempo porque hay que estar buscando, nos faltan ¿cómo se llama esto? Las mañas, por así decirlo, que tiene el compilador o el mismo lenguaje por sí. Entonces, volviendo. La misma librería de siempre, include nuestro standard input output.h, nuestra función principal y entender bien el problema. Entonces, primero dice un vector de 5 elementos de cadena de caracteres. Lo vamos a llamar char, ¿cierto? Lo vamos a llamar vector. Va a tener 5 elementos y el punto y coma. Luego, ¿qué más tenemos? Dice que lo que tiene que hacer el programa es copiar todos los elementos de ese vector y imprimirlo de manera inversa. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, porque nos pide que cada uno de los elementos del vector lo ingresemos nosotros, que lo inicialice leídos por el teclado, ¿cierto? Y luego tome todos esos elementos y te los imprima al revés. Para eso podríamos hacer un segundo vector, que lo vamos a llamar, no, vector de invertido, ¿ya? Y obviamente va a ser el mismo vector, solo que invertido, va a tener igual 5 caracteres, 5 elementos. Eh, ya, aquí lo que vamos a hacer es un printf. Pues es que la verdad es que aquí lo puedes abordar de dos formas. Puedes directamente pedir que te ingresen el vector directamente, o sea, que tú escribas una palabra de 5 letras, o puedes hacer también que te pida un carácter, ¿cierto? O una letra por cada vez. Si quieres hacerlo uno por uno, podríamos tomar como ejemplo el de acá y hacer un for, ¿cierto? Pero que acá nos esté pidiendo con un printf, por ejemplo, ingrese el primer elemento y un scanf donde tú le vayas a dar el primer elemento de forma de carácter. Y la otra forma es con la que yo quiero hacer, que es como un poco más simple, que sería escanearlo directamente como una cadena de caracteres, que sería como un string. Entonces, a ver, lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario eh, que introduzca, ¿cierto?, el vector. Aquí, para no olvidarnos, le voy a poner 5 caracteres. Dos puntos, espacio. Acá scan F. En este caso, como te dije, va a ser un string, así que vamos a usar un porcentaje S, ¿ya? Porque de otra forma, cuando tú ingresas solo de un carácter, tendrías que ponerle porcentaje C. Me imagino que habrán trabajado así, o también han trabajado con el porcentaje S. Sí, también. Ah, perfecto. Entonces Parece que sí. mejor todavía. Ya, pero esta forma del porcentaje S yo encuentro una forma más simple que la de carácter. Carácter es como cuando lo hace ya de a uno en uno. Y digamos que no hay muchas cosas en las que se utiliza así, poner exactamente un carácter. Ya, vamos a escanear y vamos a poner el nombre de nuestro vector. En este caso es vector. No le ponemos los corchetes y algo porque lo vamos a llamar directamente al espacio de memoria vector. ¿Ya? Y bueno, punto y coma. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo lo invertimos? ¿Cierto? Sí. Entonces lo que podríamos hacer es tomar el último elemento, por ejemplo, del vector y transformarlo en el primer elemento del vector invertido. Luego lo mismo con el siguiente, ¿cierto? Que el penúltimo que sea el segundo del invertido. Y así. Entonces para eso vamos a utilizar un for, que vamos a hacer a ver, int, ¿cierto? Lo de siempre, i igual a 0, mientras que i sea menor a 5 y vaya aumentando. Ya. Entonces aquí viene como la línea fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Que nuestro vector imp se iguala
algo del otro vector. Entonces, queremos que nuestro último elemento o sea, nuestro primer elemento del vector imp, o sea, el i, si no me equivoco. No, lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer que el primer elemento del vector sea el último del imp. ¿Cuál sería el último? Sería el 4, ¿cierto? Y queremos que vaya disminuyendo. Entonces le vamos a poner 4 menos i. ¿Por qué? Primera iteración. Int es igual a 0. Entra acá. Entonces tendremos que el cuarto valor del vector invertido sería el primer valor del vector normal, ¿cierto? Luego, siguiente iteración, el tercer elemento del vector invertido sería el segundo del vector, ¿ya? Luego con 3, este sería el primer elemento y acá sería el 3, y así. No sé si se entiende cómo es que va invirtiéndolo. Sí, algo. Ya. Pucha, gráficamente creo que se explicaría mejor. Pero en el fondo estamos diciendo, el último elemento del vector invertido va a ser el primero del vector. ¿Ya? Sí, sí. Y así vamos hacia atrás. Y finalmente lo que vamos a hacer es imprimir, ¿cierto? El vector invertido. Entonces el vector invertido es los puntos y acá igual va el porcentaje S. ¿Ya? Coma. Vector y ahí llamamos al espacio de memoria el vector invertido. Y como es una función, como siempre, retorno. Ya, vamos a ver cómo va otra cosa. Entonces, introduzca el vector. Pucha, ¿qué puede ser una palabra 5 caracteres? Probemos con alita. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y el vector invertido es atila. ¿Está bien? Sí. Ya, ¿se Hay un entiende? problema que sí, pero no se te visualiza la pantalla del, Ya sé de qué. Ya. Déjame ver si puedo. del terminal. Sí, del terminal. A ver. Era la pantalla completa, tal vez así es mejor. ¿Ahí sí? A ver, sí, sí. Ya, sí, porque si no me está mostrando solo esa ventana. Es porque está la pura ventana. Bueno, ese es el segundo problema. Igual si quieres te voy a mostrar el compilador del ejercicio 1, como para que quede aunque sea documentado. Entonces acá compilamos y... Bueno, sí, es que a mí me funcionó, entonces por eso. Ah, está bien. Pero para los chicos, para si es que ven la grabación, para dejarlo documentado. Sí. Y nos queda el 3. Vamos a hacer nuevo proyecto. Este es un poquito más largo, pero no complicado. A ver, entonces, dice, se tiene que realizar un programa que lea por teclado las 5 notas obtenidas por un alumno, comprendidas entre 1 y 7. A continuación, debe mostrar todas las notas, bueno, ahí va, el promedio, la nota más alta sacada y la menor. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con la librería. Vamos a crear la función principal, main, y a analizar un poco cómo lo podemos hacer. Se tiene que ingresar cada una de las notas del alumno, así que podríamos crear directamente un vector de notas. Ahora, el tema es que las notas no son números enteros, son decimales, así que para eso vamos a ocupar float, ¿ya? De flotante. Eh, Ya, vamos a crear un
vector llamado notas, que va a tener 5 elementos, que es son las 5 notas. Luego vamos a crear otro que sea del promedio, ¿ya? Una variable llamada promedio, también flotante. Otra para la alta y otra para la baja, ¿ya? A ver, aquí ¿cómo lo vamos a hacer? Primero hay que hacer, lo primero que hay que hacer es ingresar, ¿cierto? Las 5 notas. Entonces vamos a usar el clásico for y a esta altura. Int i igual a 0. Mientras que i sea menor a 5, son 5 notas, que iba aumentando. Corchete. Ya. Entonces vamos a hacer un printf para ir pidiendo cada nota. Ingrese la nota y aquí vamos a aprovechar el mismo i, porcentaje de 2 puntos. Esto es simplemente para que diga ingrese la nota 1, ingresa la nota 2 y así, ¿ya? Ya. Esto va a ser i más 1, ¿ya? Porque 0, i parte con siendo 0 y te pide la nota 1, 0 más 1 y así. Y obviamente el scanf. Aquí va a ser flotante, así que vamos a hacer el porcentaje f. Las notas son decimales, como dijimos. Y el espacio de memoria va a ser notas, ¿cierto? Y, sí, el espacio i. Ahora, ¿qué es lo importante igual en un scanf? El ampersand. ¿Por qué va el ampersand? El ampersand significa que estás llamando al espacio de memoria en notas, ¿ya? Cuando tú Ya. escribes solo notas, es que estás llamando como una variable. Ya, entonces con eso ya nos va a ir pidiendo lo que sería el scan de cada una. Ahora, lo que podemos hacer, porque tenemos que ver cuál es la más alta y cuál es la más baja. Lo que podríamos hacer para compararlo es aprovechar el mismo foro y ir comparando la nota ingresada, ¿cierto?, con alguna nota anterior. Para eso podríamos decir que la nota más alta va a ser, en el fondo, al principio la más baja. ¿Ya? Por ejemplo, 1. Y la nota más baja va a ser igual a 7. ¿Por qué? Porque acá vamos a aprovechar para comparar. Vamos a ver, por ejemplo, si, if. La nota ingresada ahora es, es mayor a la nota más alta, entonces la nota entonces alta, ¿cierto? La nota más alta va a ser ahora igual a notas i, que sería el valor de ingresado de la nota ahora. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces el valor de que antes era alta 1, ahora cuando tú lo ingresas se va a determinar como la nueva nota más alta automáticamente la que ingreses, ¿cierto? Porque va a ser mayor a 1. Luego Sí. se va a comparar esa misma nota, porque la nota más alta va a ser la nota que se ingresó anteriormente, y se va a comparar con la siguiente. O sea, la nota 1 la vamos a comparar con la nota 2. Y así en adelante. Si la nota 2 obviamente es menor que la nota 1, entonces no se va a cambiar nada y va a seguir a la siguiente iteración. Y va a preguntar lo mismo. Ya, tenemos save. Y eso es para la baja. Para la alta, o sea, para la alta, perdón. Y para la baja vamos a aplicar lo mismo, pero invertido. Entonces, si notas es menor a la más baja, entonces la nota baja, ¿cierto? Va a ser igual a la nota nueva. Y nos queda calcular después el promedio, porque con eso ya podemos determinar cuál es la más alta, cuál es la más baja y ingresar cada una de las notas. Después nos faltaría lo que sería imprimirlas y nos falta sacar el promedio.
Para el promedio creo que podríamos aprovechar el mismo for. Podríamos ir sumando cada una de las notas ingresadas. Cada vez que se ingresa una nota, se va sumando básicamente, ¿ya? Entonces, para eso yo creo que podríamos ocupar una variable auxiliar. Llamémosla aux, igual, ¿ya? Obviamente esto hay que declararlo. Eh, no sé si sabes la diferencia entre escribir una variable acá, antes de la función, y otra acá dentro de la función. Así que afuera, si está fuera de la función, sirve en cualquier parte del programa. Y si Claro, está dentro, es solamente en esa función no. sí, sí, están las variables globales y las otras son no recuerdo el nombre, creo que es localizada. Sí, Pero el punto es que solo funcionan dentro de esa misma función. Si tú le llamas afuera, esa variable no existe, básicamente. ¿Ya? sí. Entonces, la variable auxiliar la vamos a poner acá, in aux. Ahora, eso de separarlos, ¿para qué sirve? Porque una vez dice, pucha, podría ponerlo todo como una variable global y no me complico la vida. El tema es que te ahorras también espacio de memoria, porque una vez que ya termina la función, esa variable ya no existe. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, volviendo, vamos a llamar la variable auxiliar, ¿cierto? Perdón, esto es flotante. Estamos sumando notas. Auxiliar y le vamos a dar el valor 0 cuando se inicialice, como para limpiar su espacio de memoria en caso de. Ya, y aquí vamos a decir que la variable auxiliar va a ser igual a la misma variable auxiliar más la nueva nota. No sé si se entiende el por qué. Eh, Porque Mira, se va a repetir, ¿o no? claro, sí, porque en el fondo estamos reasignándole al valor auxiliar algo más, ¿se entiende? Entonces Sí, dijimos primero, el auxiliar, por ejemplo, va a ser 0 al principio. Entonces ahora te dice ya, la variable auxiliar va a ser igual a auxiliar, que era el valor que tiene actualmente auxiliar, en este caso 0, más la primera nota. Ya, perfecto. Entonces ahora auxiliar vale la primera nota. Siguiente. Auxiliar va a ser igual a auxiliar más la segunda nota, pero auxiliar ya valía la primera nota. Entonces va a ser la primera nota menos la segunda nota. Perfecto, ya. Siguiente iteración. Auxiliar va a ser igual a auxiliar, que es la nota 1 más la nota 2, más la siguiente nota, que es la que estamos evaluando ahora, que sería la 3. Y así. Entonces vamos a sumar en el fondo todas las notas. ¿Ya? sí. Y finalmente una vez que salga del for, ¿cierto? Auxiliar va a valer la suma de todas las notas. Entonces vamos a decir que promedio es igual a auxiliar, porque sería la suma, auxiliar es la suma de todas las notas, dividido en la cantidad de notas. Son 5. ¿Ya? Y ahora en el fondo solo nos queda imprimir todas las notas. ¿Ya? Nos queda imprimir todas las notas, imprimir el promedio, la nota más alta y la nota más baja. Entonces, para imprimir, vamos a usar igual un for, que nos ahorramos el tener que escribir muchas líneas de printf, printf. Int i igual a 0. Aquí se me dará, son 5 notas, que voy aumentando. Entonces, printf, y aquí vamos a poner la nota, porcentaje de, dos puntos, espacio, porcentaje f. ¿Por qué? Porque el porcentaje D va a representar el número de la nota y el porcentaje F va a representar la nota. No sé si han trabajado también eso, así como con dos variables que quieren imprimir al mismo tiempo y que son de distinto tipo. No, creo que no. Ya, entonces este ejemplo les va a servir para eso. Entonces la nota, porcentaje D, ¿cierto? Porque es un entero, nota 1, nota 2, nota 3 hasta la 5, y el otro porcentaje F, que sería básicamente la nota, que es un decimal. De hecho, ahora al final les voy a enseñar otro truco del porcentaje F. Espera, déjame revisar algo. Está bien.
Ya, entonces ponemos coma. Acá normalmente, ¿cierto? Se declara, como acá en el anterior, que era un porcentaje de I más 1, ¿cierto? Que es de dónde viene, qué es lo que queremos imprimir, ¿ya? Y acá uno dice, ya, entonces, ¿cómo lo hago con 2? Fácil. El porcentaje de, la primera coma corresponde al porcentaje de, ¿ya? Que es lo que está más a la izquierda. Porcentaje de dijimos que era la nota, así que sería I más 1, o sea, el número de la nota. Y después una coma y ponemos lo que corresponde al segundo. En este caso sería la nota. Voy a poner notas I, que sería la nota correspondiente. Y así no olvidar, por supuesto, el backslash n, el salto de línea, para que no se salga todo de lado. Y ¿qué nos falta? No, nos falta imprimir lo otro, la menor y la mayor. Entonces vamos a poner printf. Vamos a aprovechar de hacer un backslash n para que se separe de la impresión de las notas anteriores. Y le voy a poner la nota más alta es porcentaje f, coma alta. Estamos hablando de la más alta, ¿cierto? Otro con lo mismo, printf. De hecho, creo que lo voy a copiar y pegar. Cosas que en Ubuntu no se puede. Acá, baja. Y finalmente el promedio. Ahí me faltó el... Sale, ahí sí. Ya, está la onda más alta, la onda más baja. Y nos falta el promedio. Backslash n. El promedio de notas es 2 puntos. Puntaje f. Promedio. Luego para terminar, un ratón 0, ¿cierto? Y si todo está correcto, debería funcionar. Ya. Entonces vamos a compilar, ejecutar. Algo nos faltó acá. ¿Qué dice? Arte, bueno, se me pasó un corchete. A ver si hay otro error. Los dos, pues, el que está Sí, antes. el de atrás, sí. Se nota ahí. Ya. Ya, ingrese la nota 1. Ya, digamos que 6, 5. Ya, 3, 4, por ejemplo. 5, 2. Ya, un 4. Y ya, para terminar, un 2, 3. Ya, y ahí se te aparecen las notas. Ahí podríamos haber puesto otro backslash en la primera nota, antes. Simplemente para que visualmente sea mejor. Pero ahí está, primera nota 6.5, segunda 3.4, la otra 5.2, siguiente 4, la última 2.3. Está bien ingresado. La nota más alta es 6.5, sí, efectivamente. Y la más baja es 2.3, sí. Y el promedio de notas 4.28. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos si queremos imprimir solo dos decimales? Porque el resto de ceros no lo queremos, ¿cierto? Sí. Lo que podemos hacer es, acá cuando se imprime, en vez de porcentaje F, es ponerle porcentaje punto 2, punto 2F, ¿ya? Punto 2F, y eso con el punto 2 estás diciendo que solo quieres que marque dos decimales. Porcentaje punto 2F, ¿ya? Vamos a compilar.
Y lo mismo, 6, 5, 3, 4, 2, 5, 3, 3, y ahí se rajó eso con 7. Y así, nos muestra solo dos decimales. Excepto el promedio, creo que ahí en el print del promedio no lo pusimos. Sí, ahí nos faltó. Pero punto 2. ¿Ya? ¿Y eso todo? ¿Alguna consulta, duda, alguna parte que haya sido más complicada? No, nada. Está bien. Entonces eso, no sé si habían practicado o hecho ejercicios más o menos así con el profe, ¿no? Sí, habíamos hecho ejercicio. Varios. Más difíciles que esto, más fácil. Más difícil, sí, más difícil. Ah, ya. Entonces le voy a preguntar mejor directamente a Mati eh, O, que me mande o más o menos sea, qué le ha hecho, para tener una idea. sí, por ejemplo, lo más difícil fue lo del gato. Ayer hicimos eso del gato. Y ahí habían cosas que Claro que no idea ubicamos. trabajar con matrices. Sí, Sí, se entiende. pero es cosa de practicar, ¿no? Si no es tan grave. Voy a dejar de grabar.